Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana en el segundo webinar del mes de septiembre, el cual lleva por título Enfoque CityPath 2022. Regresan las validaciones físicas en México. El día de hoy tenemos la fortuna de estar con una gran profesional que es María Muñoz, de parte del equipo de ThinkTax. María es especialista en seguridad de la cadena de suministros, además de que es auditora interna certificada por BASC, agente capacitador y conferencista en materia de seguridad en cadena de suministros. Ha participado en el desarrollo de sistemas automatizados para la implementación de análisis de riesgos en base con la metodología ISO 31000, así como en el desarrollo de automatización para la evaluación de socios comerciales críticos para el cumplimiento del programa OEA y CityPath, y el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros en este seminario web para todos sus asistentes. Esperamos que sea de gran ayuda para sus operaciones diarias, y cualquier duda que tengan la pueden dejar en el panel para leerlas durante la sesión y que María nos haga el favor de aclararlas. Los dejo con María. Muchas gracias, María, y gracias a todos sus asistentes. Muchas gracias, Jessy. Gracias, bienvenidos a todos, buenos días sobre todo. Y bueno, pues también, además, el día de hoy nos va a acompañar Daniel González, igual especialista en la implementación de seguridad en cadena de suministro. Y bueno, pues vamos a comenzar. Daniel en breve se va a incorporar también con nosotros. Y bueno, el expertise que tiene Daniel también es muy similar, o más bien a detalle, con la implementación de gestión de riesgos, implementación de OEA CityPath, implementación de la ISO 28000 también. Y bueno, vamos fortaleciendo entonces nuestro equipo, vamos robusteciendo en pro de las necesidades de la industria. El día de hoy, como lo comentaba Jessy, vamos a establecer o vamos a hablar de toda esta modalidad virtual, de toda la modalidad que hemos estado viendo en las actualizaciones que tiene por parte del CBP y todo lo que se va sumando en el INSEE de buscar una mejora continua en la implementación de la cadena de suministro, de la seguridad de la cadena de suministro. Jessy, ¿me siguen escuchando? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, hablemos de todos los temas que nos traen el día de hoy a estas sesiones, como bien hemos empezado a comentar, o como se ha empezado a especular, ya regresan las validaciones virtuales a México respecto, las validaciones físicas, perdón, a México respecto a todas las auditorías que viene haciendo CBP. Hablamos entonces de cómo prepararnos a estas auditorías, a estas visitas de validación aquí en nuestras instalaciones, cómo esperar, cómo recibir al CBP, y vamos a hablar también a detalle de temas de análisis de riesgo, la gestión de riesgo y todos los riesgos que pueden estar implicados en nuestra cadena de suministro. Bueno, pues antes que otra cosa, vamos a recordar el por qué existen los programas de seguridad en cadena de suministro, ¿no? Quienes ya tienen tiempo implementando los programas OEA CityPath ya conocen perfectamente sus antecedentes y sabemos que vienen a partir de, sobre todo, lo que marca la pauta inicial de estos programas de seguridad en cadena de suministro, pues son los atentados a las Torres Gemelas del 9/11, ¿no? Que recientemente, apenas el domingo, se cumplieron 21 años de estos atentados, y esos atentados han sido revolucionarios para el comercio internacional. Entonces, a partir de estos atentados, a partir de toda todo este fenómeno y las amenazas que se empezaron a detectar, empezó entonces a formularse o a replantearse las necesidades básicas de una cadena de suministro. A partir de eso, empieza la Organización Mundial de Aduanas a establecer
pilares o controles que se pueden implementar para que todas las naciones que están integradas a la Organización Mundial de Aduanas puedan entonces replicar esos controles y empezar a formular sus propios programas de seguridad en cadena de suministro. Así es como nace el marco SAFE. Quienes estén familiarizados con el marco SAFE saben y conocen que son las directrices donde se empiezan a basar los programas de seguridad en cadena de suministro. Como les decía, para que todas las empresas que tengan la intención de sumar esfuerzos e implementar, sus propios programas de seguridad, puedan entonces partir de este marco SAFE. Y bueno, como parte de la evolución, este marco SAFE se debe de actualizar anualmente de acuerdo a todas las amenazas a nivel internacional que puedan perturbar la cadena de suministro de las empresas. Y con esta constante actualización que tiene el marco SAFE, se empezó entonces a originar o a acuñar el nombre de operador económico autorizado. Y fue así como ya empiezan a coexistir los programas operadores económicos autorizados a nivel internacional, ¿no? Aquí en México empezamos con un programa que antes se llamaba NEC, y con este cambio, con esta globalización que ha surgido, entonces las naciones empiezan a voltear a ver sus propias necesidades y bueno, vamos entonces generalizando los propios programas de seguridad. Por eso es que existe la figura OEA a nivel internacional, donde literalmente aquí en China, en Corea, en la Unión Europea, cuando hablamos de un programa OEA, identificamos correcta y perfectamente, sobre todo, cuáles son los criterios mínimos con los que debe de cumplir, ¿no? Cuáles son los pilares en los que se pueden centrar los propios programas de seguridad. Y como bien lo indica el propio marco SAFE, cada nación es responsable de poder o tiene la facilidad de agregarle las mejoras que propiamente le apliquen a su administración aduanera. Por eso es que en México el operador económico autorizado está centrado y sustentado en las reglas generales de comercio exterior. Y así cada nación puede ponerle su particularidad, lo puede tropicalizar de acuerdo a sus propias necesidades. Hablemos un poco, ya para empezar a centrarnos de todo el tema CITIPAT, vamos a traer a colación estadísticas del propio programa CITIPAT. A la fecha, según datos presentados en el Congreso CITIPAT 2022, a la fecha hay 10.964 empresas certificadas CITIPAT. Esto no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Recordemos que el programa CITIPAT es una iniciativa que les aplica única y exclusivamente a las empresas que tienen origen americano, ¿no? Y que pueden estar situados en otras partes del mundo. Ahí empezamos a hablar de todas las variables que más adelantito las estaremos compartiendo, donde son los actores que pueden aplicar al programa CITIPAT. Y bueno, dentro de esas más de 10.900, casi 11.000 empresas certificadas CITIPAT, también tenemos identificados 15 acuerdos de reconocimiento mutuo, el más actual se firmó justo apenas este año en este Congreso CITIPAT celebrado en Anaheim. Y a la fecha, estos 15 acuerdos de reconocimiento mutuo que tiene Estados Unidos con el mundo, justamente podemos... Ay, se me fue compartir pantalla, no sé si me pueden confirmar que todavía se ve mi pantalla. Sí, le estamos viendo, Mari. Sí, perfecto, muchas gracias. Ya también vemos por ahí a Daniel. Perfecto, bienvenido Daniel. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias. Muy bien,
Recordemos entonces que los acuerdos de reconocimiento mutuo son temas o son esta facilidad que firman las naciones para, como su nombre lo indica, reconocer todos los esfuerzos que se van haciendo en conjunto, de tal forma que podamos hacer más fácil y sobre todo eficiente los propios programas de seguridad en cadena de suministro. Y por último, pero no menos importante, la estadística o el dato de más alto impacto es que a todos los socios o los asociados CITIPAC, que son las empresas certificadas, les ha representado a un costo de manera general de 43 millones de dólares en temas de logística, en temas de facilitación aduanera, es decir, gozando de estos acuerdos de reconocimiento mutuo. Entonces, es un ahorro significativo para estas casi 11,000 empresas certificadas el tener que, bueno, pues justamente ahorrar 43 millones de dólares en temas operativos, aduaneros, logísticos, definitivamente representa un alto impacto para la cadena de suministro de las compañías. Adelante, Dani, te cedo la palabra. De acuerdo, muchas gracias, María. Muy bien, pues antes que nada, una disculpa por incorporarme un poquito tarde a este webinar. Ya estamos aquí justamente presentes. Pero bueno, retomando un poquito lo que nos comentaba María, prácticamente hemos estado trabajando con CITIPAT por, la verdad es que bastantes años ya. O sea, si de hecho vemos esta línea del tiempo que preparamos para ustedes, todo comenzó en 2001 con los 9 criterios que todos conocíamos, 9 criterios que de alguna manera pues eran hasta cierto punto básicos si los comparamos con los criterios que tenemos al día de hoy, ¿no? Entonces vamos a analizar esta línea del tiempo poco a poco. Entonces, como bien comentábamos, en 2001 teníamos 9 criterios. 9 criterios que si bien tenían pocas preguntas, que si bien en algún momento dado incluso hasta llegó a ser fácil llenar el cuestionario de seguridad, pues ¿qué sucedió después? Entre prácticamente 2016 y 2018, CBP dijo, ¿sabes qué? Lo más probable es que vaya a integrar nuevos criterios de seguridad a nuestro perfil. Entonces, en 2018 anuncia esto y todos dicen, bueno, probablemente sea un cambio que llegue tarde, temprano, realmente no lo sabemos, pero en 2019 se convierte en una realidad. Y es una realidad que en 2019 prácticamente se llega a tener ya 11 criterios de seguridad en el perfil y prácticamente estos 11 criterios de seguridad que ahorita vamos a ver cuáles son estos 11 y la comparación entre los 9 y los 11 que tenemos, porque también hay una disyuntiva muy importante en la industria. Es de que muchas personas dicen, oye, pero es que son 11, son 12 o qué sucede, ¿no? Pero ambas son correctas, o sea, pueden ser 11 o pueden ser 12 criterios. Luego, en 2020, prácticamente CBP nos dice, ya prácticamente los 11, más bien los nuevos criterios, ya son obligatorios. Es decir, había un tiempo de gracia entre 2019 y 2020 en el cual nosotros nos teníamos que alinear y nos daban cierta oportunidad, cierta flexibilidad a que no cumpliéramos al 100% porque apenas estábamos en ese proceso de implementación. Entonces, en 2020 nos dicen, ¿saben qué? Esto ya va a tener que ser casi obligatorio, entonces para que lo vayan trabajando. Luego llega el COVID-19, todos nos encerramos, llega la pandemia y demás. Y en 2022, después del evento que acaba de ser hace unos 2 meses, el de Trade Compliance CITIPAT en conjunto con CBP, y nos dicen, ¿saben qué? Van a regresar las validaciones físicas a México y van a regresar las validaciones físicas con los nuevos criterios CITIPAT y ya tienen que estar prácticamente al 100%. La siguiente, por favor. Entonces, lo que vemos ahorita en pantalla prácticamente son los anteriores criterios versus los nuevos criterios, donde del lado izquierdo vemos lo que era antes y del lado derecho prácticamente estamos viendo lo que es ahorita, lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, como vemos del lado izquierdo prácticamente era un enfoque más en security, más si lo ponemos así es en tal cual en la seguridad de la cadena de suministro, porque veíamos seguridad de transporte, seguridad de las instalaciones y demás. Pero es un hecho que estos nuevos criterios, ya lo que vemos del lado derecho, prácticamente estamos marcando en negritas los nuevos criterios que tenemos en el perfil, que es Security Vision, Cyber Security y Agricultural Security, son los nuevos que se integraron, pero hay una diferencia en el que marcamos justamente en cursiva, que es el de
Instruments of International Traffic, donde lo que se hizo fue el criterio de sellos de seguridad se integró en este criterio. Entonces ya tenemos en un solo criterio toda la seguridad de nuestros transportes y adicional todas las preguntas de sellos de seguridad. Entonces, de alguna manera, lo que hizo CityPath, y de hecho lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, fueron más de 150 cambios al perfil de seguridad. Entonces, estamos hablando de una estructura, o sea, cambiaron la estructura totalmente del perfil. Entonces, ¿pero qué pasó con esta nueva estructura del perfil? Que prácticamente ya tiene un enfoque más en un sistema de gestión de cadena de suministro robusto. Como vimos también en diapositivas pasadas, no solamente CityPath sabemos que tiene antecedentes ya las Torres Gemelas y demás, sino también el marco SAFE y también en conjunto con lo que es operador económico autorizado en el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo CityPath? Prácticamente agrupar, vamos a llamarlo como en alguna película que vi en la infancia, que me parece que era Hannah Montana, que era lo mejor de dos mundos, donde prácticamente agarraron lo mejor de lo que fue el marco SAFE, lo que fue lo mejor de operador económico autorizado, y lo resumieron en 11 criterios que la verdad es que ya son muy robustos. Sí, creo que al menos la mayoría de los que estamos aquí presentes seguramente ya actualizaron su perfil de seguridad a estos nuevos criterios y seguramente han visto que la verdad las preguntas son muy largas. O sea, son preguntas muy largas y son subcriterios que de verdad dices, o sea, wow. O sea, de verdad, CityPath se fue a otro nivel en el que ya nos está requiriendo prácticamente tener un sistema bastante robusto, bastante completo y que prácticamente esté blindado no solamente para amenazas a la cadena de suministro, sino amenazas que puedan afectar el compliance integral de la compañía. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede con el enfoque de estos nuevos criterios? Pues prácticamente, como sabemos, 3 fueron los nuevos, pero ¿qué hay detrás de estos 3 nuevos cambios que hubo al perfil de la seguridad? Bueno, como ya hablábamos, fueron más de 150 cambios al perfil como tal, pero ¿qué vamos a ver integrado en estos más de 150 cambios? Número 1, que se toca por primera vez el tema del trabajo forzoso, el compliance integral CityPath, es decir, de que ya no se trata de una certificación más, porque en algún momento dado CityPath con los viejos criterios era como, bueno, pues nada más llena el cuestionario y no pasa nada, o sea, no te preocupes. Bueno, hoy ya prácticamente lo que nos dice es, ¿sabes qué? Ya tiene que haber un compromiso integral de la compañía en toda la cadena de suministro para dar cumplimiento. Que exista seguridad corporativa, es decir, no solamente algo que sea de sitios, como sabemos, todas las empresas tienen varias plantas, entonces todas las plantas que formen parte de la misma razón social o que sean parte del mismo consorcio de empresas deben de cumplir con los mismos criterios de seguridad. También estos nuevos criterios están contemplando los riesgos tecnológicos. Como bien sabemos, la tecnología está avanzando de manera rapidísima. Entonces, hoy en día, la verdad, un ciberataque está más de moda. O sea, realmente nosotros con nuestros clientes nos hemos encontrado con que cada día hay nuevas amenazas, cada día hay nuevos virus, cada día hay nuevos malware que lo único que buscan es afectar la seguridad de las empresas. Entonces, también ya tenemos un criterio enfocado justamente en cybersecurity, lo cual pues evidentemente nos da una visión de hacia dónde tenemos que apuntar para estos nuevos años. Socios comerciales, otro punto también muy importante y por eso lo marcamos en negritas, porque justamente todo lo que está marcado en negritas, trabajo forzoso, compliance integral y socios comerciales, son los puntos más angulares de la certificación y no solamente para CityPath, sino también para OEA y para cualquier programa en seguridad en cadena de suministro. Actualmente, ¿qué es lo que nos pide el gobierno? Vigilen a sus socios comerciales, vigilen a sus proveedores, chequen de dónde están trayendo sus mercancías. Traemos ahí varias estadísticas importantes y de hecho varios puntos que está considerando CityPath para justamente este tema de socios comerciales, los cuales valdría la pena que ustedes tomen en cuenta para la implementación de su programa. Y por último, crear cadenas logísticas seguras, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo y todos los asociados que sean CityPath. Pasamos a la que sigue, por favor. Muchas gracias. ¿Por qué es tan importante vigilar a nuestros socios comerciales y por qué es tan importante contar con un programa CityPath? Prácticamente por lo que vemos ahorita en pantalla. En el capítulo 7 de lo que fue el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, prácticamente encontramos que
en pro de facilitar el comercio exterior entre Norteamérica, prácticamente lo que tenemos que hacer es cooperar entre todos nosotros. Y prácticamente lo que dice en este tratado es de que se reconoce operador económico autorizado como un programa que busca blindar la cadena de suministro, que es reconocido por CITIPAT y que es reconocido por Partner in Protection en Canadá, para justamente blindar la cadena de suministro de las compañías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente poner atención a lo que nos está diciendo este tratado. Y nos está dando prácticamente un anuncio hacia lo que va a ser el futuro de la implementación de la cadena de suministro. Como ustedes saben, pues realmente modificar un tratado de libre comercio o un tratado de este tipo es muy complicado modificarlo. Es decir, tienen que pasar muchísimos años para que esto cambie. Entonces, ¿qué estamos viendo? Prácticamente una pequeña visión de lo que va a suceder en el futuro. De que en el futuro están apostando por los programas y muy fuerte. O sea, realmente los gobiernos canadiense, estadounidense y mexicano están apostando por los programas, porque se han dado cuenta que sí han tenido un resultado muy positivo en la seguridad del comercio internacional. Entonces, por eso ponen esta cláusula en el capítulo número 7 del TEMEC y posteriormente en el capítulo número 23, específicamente en el tema laboral, hacen mucho énfasis en el trabajo forzoso. En el trabajo forzoso, ¿qué nos dice? Prácticamente que nosotros vigilemos que todos nuestros proveedores o que todas las personas que están envueltas en nuestra cadena de suministro, vigilemos que justamente no están envueltos en estos temas de trabajo forzoso, trabajo infantil, que eventualmente estén trabajando horas justas de trabajo, que tengamos prácticamente igualdad en las oportunidades laborales. Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? Que prácticamente estamos apuntando hacia otro lado. Es decir, de que ya no que ya no nos preocupe la cadena de suministro, no que ya no nos preocupe hacer nuestro proceso de inspección, no que ya no nos preocupe hacer todos estos procesos que en teoría, y así lo va a ver CITIPAT y así lo va a ver un especialista OEA, es de que son cosas que ya debemos de tener dominadas. Nuestra inspección, nuestro análisis de riesgos, nuestras auditorías internas, todo eso ya lo tenemos que tener bien dominado. ¿Por qué? Porque eso ya fue un requerimiento del pasado, el cual ustedes como empresas ya certificadas o que si incluso quieren buscar certificarse, son temas que ya deben de dominar, son temas que ya deben de conocer y que actualmente ustedes deben de tirar hacia el futuro, y el futuro está en vigilar a tus socios comerciales y crear una cadena logística segura, contemplando que precisamente no tengan temas de trabajos forzosos o temas que puedan llegar a afectar el compliance integral en todo el mundo. A todo esto, como bien vemos en pantalla, prácticamente Estados Unidos, esta ley se firmó en 2022, no me parece que no tenemos la fecha exacta, pero se firmó en 2022, hace un par de meses, donde prácticamente, ¿qué es lo que nos dice esta ley? Nos dice prácticamente que Estados Unidos prohíbe la importación de mercancías que vengan de esta región de China que se llama Uigur, donde han tenido demandas por trabajo infantil y trabajo forzoso, donde prácticamente la gente trabaja más de 16 horas al día. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Yo no quiero tener negocios con estas regiones del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Prohibirlo, y prácticamente lo que dijo es, si tú traes mercancías de este lugar del mundo, no voy a permitir que entren a Estados Unidos. Entonces, así como sucedió con Uigur, así puede suceder con cualquier parte del mundo. Entonces, para que tengan cuidado con sus cadenas de suministro y chequen de dónde están trayendo sus mercancías. ¿Y qué sucedió después ya de que integraron los nuevos criterios y nos dicen trabajo forzoso, tus socios comerciales, y que vamos a traer un nuevo enfoque en este nuevo 2022-2023? Bueno, pues como antes de pasar directamente a lo que vamos a ver en los siguientes años, prácticamente CBP no se quedó con las manos cruzadas. Lo que hizo en 2020 y 2021 fue comenzar con las validaciones virtuales. Incluso a varias empresas de ustedes seguramente les tocó en algún momento dado recibir una de estas validaciones. Prácticamente se hicieron más de 2.500 validaciones virtuales. Entonces, de alguna manera, CBP no se quedó parado, pero como todos sabemos, no es lo mismo hacer una auditoría física que virtual. Entonces, por eso es de que ya pasando a la siguiente diapositiva, ¿qué fue lo que nos dijo prácticamente CITIPAT este 2022 cuando se hizo el evento del Trade Compliance? Bueno, pues nos dijo que prácticamente iban a iniciar las validaciones físicas en México. Evidentemente iban a evitar pasar por las zonas de alto riesgo, que todos sabemos que CBP no te va a venir a auditar en zonas de alto riesgo, pero nos dijo, hey,
No olviden su proceso de inscripción porque ese no va a cambiar en lo absoluto. Y es más, vamos a agregar un punto nuevo a este proceso de inscripción. Como todos sabemos, bueno, nos vamos a postular mediante el portal de CBP, pero tenemos nuevas noticias. Al momento de llenar nuestro perfil, seguramente nos va a pedir como requerimiento el RFC y el acta constitutiva de la empresa. Entonces ya CBP va a necesitar validar que la empresa esté constituida legalmente y verificar o sea, que legalmente se encuentre en el domicilio que nosotros estamos declarando ante el programa. Entonces, esto es nuevo, pero simplemente porque CBP quiere tener certeza de que la empresa que está certificando realmente esté legalmente constituida y que realmente esté ubicada donde estamos diciendo que está ubicada. Después van a validar nuestro perfil de seguridad, nos van a notificar una validación física y por último, pues ya nos van a emitir una solución de si estamos certificados o no estamos certificados. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo debemos de prepararnos para este 2022-2023, ya que nos van a empezar a validar físicamente algunas empresas? Bueno, pues primero tener asegurado bien nuestro análisis de riesgos, que eso nos va a platicar María Muñoz más adelantito. Debemos de tener nuestro perfil de la empresa bien llenado. La verdad es de que ahorita también les vamos a platicar un poquito de eso. Capacitaciones, capacitar a todo nuestro personal, porque hoy en día CBP no solamente se va a quedar preguntándole a nuestro point of contact, sino le va a preguntar a todo el comité o incluso a los guardias de seguridad si realmente conocen el programa y todos los controles de seguridad que necesitamos para ello. Socios comerciales, lo que ya comentábamos, debemos de garantizar su monitoreo en todo momento y por último, contar con controles de confianza. Es decir, mejores prácticas en seguridad en cadena de suministro, no quedarnos con lo mínimo indispensable que nos pide el programa, sino tratar de ir más allá de lo que nos está pidiendo. La siguiente, por favor. Entonces, prácticamente, ¿qué va a esperar ver si el CityPad o CBP en una de estas validaciones físicas? Pues primero, antes que nada, debemos de preparar una presentación de la empresa, donde veamos la historia y los antecedentes de qué fue la compañía, prácticamente qué está haciendo, cuál es su giro comercial principal, qué estamos fabricando, qué estamos exportando hacia Estados Unidos, que es lo que principalmente les va a importar. Debemos de tener el involucramiento de alta dirección y debemos de generar un video del compromiso CityPad por parte de alta gerencia. Como bien sabemos, alguien debe de estar presente de alta dirección en la visita de CBP, pero si nosotros creemos necesario también integrar un video por parte de algún miembro del corporativo en algún otro lado del mundo, también es válido preparar este video. Todo nuestro comité CityPad debe de estar presente en la visita, es decir, no podemos sacar a nadie, todos deben de estar presentes. Debemos de tener una carpeta preparada con procedimientos y evidencias, esto para darle más agilidad al proceso de auditoría y que no pase lo que regularmente sucede en una auditoría de, ay, espérame, déjame ir a buscar el documento. Tratar de evitar eso porque es muy engorroso para los especialistas el hecho de estar esperando las evidencias. Entonces, tratar de tener todo listo y tratar de una vez, desde el principio, presentar a los representantes de cada criterio con el especialista y decir, ¿sabes qué? Mira, con Daniel González vamos a revisar Security Vision, con María Muñoz vas a revisar Risk Assessment. Prácticamente debemos de presentar también a nuestro point of contact, es decir, al líder del programa CityPad, decir, bueno, yo soy la persona que está encargada de transmitir toda la información, que prácticamente el point of contact es la persona que está en contacto con el especialista CityPad. Entonces, presentarlo para que, pues ahora sí se conozcan físicamente, ¿no? También el especialista y el representante. Como bien comentábamos en la diapositiva anterior, si ustedes forman parte de las zonas de alto riesgo que considera CityPad, pues prácticamente lo más probable es de que no nos vayan a visitar. Entonces, ahí hay que tener mucho contacto con nuestro especialista para ver la forma en la cual nos van a validar, porque seguramente ahí sí nos podremos caer en una validación virtual. La que sigue, por favor. Aquí nada más comentar o reafirmar un poquito, Dani, el tema de aquellas ubicaciones que se encuentran en zonas de alto riesgo, o perdón, sites que se encuentran en zonas de alto riesgo. Como bien nos comentaba Daniel, incluso no pueden ser aplicables para la certificación por temas de que, como bien saben, la primera vez cuando pides un proceso de inscripción, sí o sí necesitas tener una visita de validación, o sea, una visita física.
En estas situaciones ya nos hemos encontrado con varios escenarios donde lo primero es tocar base con las oficinas generales de CityPath para establecer un canal abierto de comunicación y que ya prácticamente CBP nos vaya pues informando, diciendo hacia dónde irnos, cómo sí esperar una visita de validación, cómo sí llevarla a cabo y sobre todo mucho ojo porque cuando ustedes tienen zonas de alto riesgo, siempre les van a recomendar que primero toquen base con el programa OEA aquí en México. Entonces, nada más para que lo tengan en consideración. Exacto, justamente. Entonces, ¿qué más va a esperar CityPath y CBP en estas visitas? Prácticamente un enfoque en evidencias, es decir, anteriormente, pues nosotros como ya llenamos nuestro perfil de seguridad, pues CityPath ya sabe qué es lo que hacemos. CityPath ya sabe, ya leyó, ya estudiaron. Ellos, de hecho, antes de hacer la auditoría, se avientan un análisis muy exhaustivo de lo que llenamos en ese cuestionario. Entonces ya saben, ya conocen nuestros procedimientos, ya saben lo que hacemos. Entonces, ¿en qué se van a enfocar prácticamente en la visita? En todas esas evidencias que nosotros tenemos que generar a partir del cumplimiento del programa. Es decir, nuestros checklists, nuestras bitácoras, nuestros expedientes, todo, tratar de tenerlo al día, porque eso va a ser una evidencia de que realmente todo lo que nosotros declaramos está siendo implementado de manera correcta. Entonces, por eso nosotros les pedimos, en verdad, les pedimos casi de rodillas que traten de no hacer copy-paste de su perfil de seguridad o no hagan copy-paste de procedimientos que realmente no conocemos al 100%, porque ¿qué sucede? Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Me pasó con un cliente la semana pasada, donde prácticamente saben que hay un criterio donde dice que tenemos que tomar fotos al proceso de carga. Entonces resulta que en el perfil esta empresa declaró que sí, que efectivamente tomaban fotografías y que se las mandaban al cliente y demás. Bueno, al momento de hacer la auditoría, las personas aquí que ahora son las responsables del programa, pues dijeron, pues es que eso no lo hacemos, o sea, nunca hemos tomado fotografías. Entonces, realmente estamos llenando nuestros perfiles de seguridad a conciencia, realmente estamos leyendo lo que nos está pidiendo CBP. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto, acérquense con los expertos, acérquense con las personas que realmente saben cómo responder a estas preguntas, porque solamente estas personas que saben les van a decir cómo responder a estas preguntas. No es necesario decir que sí nada más porque sí, podemos encontrar las formas de responder esa pregunta encontrando un control compensatorio. Entonces, para que tengamos cuidado con eso. Debemos demostrar mucha estructura en nuestro comité CityPath. ¿A qué nos referimos con esto? Todas las personas que forman parte de nuestro comité deben de estar involucradas. Es decir, ya no se vale como en años pasados, donde una persona era la representante y era la única que se hacía responsable, donde era como de que, no, pues María Muñoz es la que administra el programa CityPath. De procedimientos, pues yo no sé nada, ahí pregúntenle a María, porque ella es la que checa el tema. Eso ya no se vale para este 2022-2023. Prácticamente ahora todos deben de responder preguntas, cada uno debe de hacerse responsable de sus criterios. Entonces ya no nos podemos salir por la tangente, ya cada quien debe ser responsable. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y para los que son líderes del programa OEA o programa CityPath, pues bueno, tienen una ventaja porque ya ahora sí, CityPath les está prácticamente dando ese apoyo que necesitaban para poder soportar todo el programa en sus espaldas. Monitorar a sus socios comerciales, esto es muy importante y es lo que hemos estado platicando no solamente en este webinar, sino también con todos nuestros clientes, y es algo que también nunca nos vamos a cansar de decirles. Hagan auditorías a sus socios comerciales, valídenlos, vayan físicamente, a lo mejor si están muy lejos, pero háganle al menos una visita de primera visita, al menos háganles una auditoría para saber si están cumpliendo o no están cumpliendo, y más si son socios comerciales críticos. ¿Por qué? Porque si es un transportista, si es un agente aduanal, si es un almacén, si son sus proveedores de materia prima o demás, traten de auditarlos al menos a todos los críticos. Y si son certificados, pídanles sus certificados y que estén vigentes. ¿Por qué? Porque si cuando se presenta un incidente de seguridad es más fácil lidiar cuando un socio comercial está alineado, porque cuando no están alineados nos vamos a encontrar con un chorro de problemas. Adicional, no solamente problemas para nuestra cadena logística, sino para nuestra certificación. Entonces, si ustedes tienen CityPath
y tienen un incidente de seguridad y está relacionado con un socio comercial, pues la verdad vamos a tener muchos problemas. Entonces, si queremos evitar este tipo de cosas, mejor hay que tratar de monitorearlos, porque cuando nos auditen físicamente o virtualmente nos van a pedir un chorro de evidencias. Se los juro, y María no me va a dejar mentir, se están yendo con evidencias de socios comerciales. ¿Cómo estás auditando? ¿Quién está auditando? ¿Les estás dando seguimiento? Entonces están yendo prácticamente a la yugular en este punto. Así es. Prácticamente lo que estamos viendo ahorita en pantalla son algunos de los actores aplicables para 2022-2023, donde prácticamente no se movió para nada. Realmente para los que estamos aquí en México solamente se pueden certificar los que son manufactureros extranjeros y los que son transportistas, que prácticamente no se cambió para nada. Pero si tenemos contrapartes en Estados Unidos, pues prácticamente los otros rubros ya se pueden certificar en todo lo que vemos en pantalla. ¿Cómo se encuentra la certificación al momento? Pues prácticamente tenemos 7% de los certificados son consolidadores, 7 son agentes aduanales, 34 son importadores de Estados Unidos, 26% son transportistas, 16% son manufactureros extranjeros y otros es el 10% de los que vimos en la diapositiva pasada. Entonces, como vemos, está bastante surtido este conglomerado de empresas certificadas. Entonces, como vemos, prácticamente es una tendencia hacia donde todos tenemos que ir en algún momento dado. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a hablar rapidísimo de los niveles de certificación, donde prácticamente es a donde tenemos que apuntar todos nosotros. Ahí les subrayamos justamente en amarillo algo que deberíamos de tener en cuenta, porque actualmente CITIPAT en conjunto con CBP sacaron un programa que se llama Trade Compliance. Ahorita les vamos a contar tantito de ese Trade Compliance, pero antes que nada vamos a hablar de los 3 niveles que están actualmente. Primero tenemos el nivel 1, que es para las empresas certificadas. Prácticamente es como el nivel 1, es como estar en pañales. Luego tenemos el nivel 2, que es cuando ya estamos validados, que es como de que ya estás certificado, ya te vinieron a validar. Prácticamente ya eres una empresa confiable para CITIPAT, pero sigues en el nivel 2. Lo ideal es de que todos estemos en el nivel 3, que es que exceder nuestras mejores prácticas en cadena de suministro. Lo que les comentábamos previamente, que si en el programa nos dice, haz un checklist de 17 puntos, bueno, pues si a lo mejor yo puedo agregar otros 3 puntitos que tengan que ver con la carga, con el contenedor o con cuestiones ambientales, agrégalos, es una mejor práctica. Hay empresas que usan GoPro para hacer inspecciones, hay empresas que usan drones para realizar rutinas de seguridad. Hay un chorro de mejores prácticas. Entonces hay que tratar de excederlas para poder llegar a este nivel 3. Porque como bien lo dijo CITIPAT en su evento de hace 2 meses, va a haber beneficios a estas empresas. En un futuro cercano va a haber beneficios a todas estas empresas que lleguen al nivel 3 y que formen parte de Trade Compliance. Entonces, si vemos la diapositiva siguiente, vamos a ver un poquito más tangible cómo son los niveles de la certificación, donde prácticamente, como bien les decía, vemos los que no son participantes, prácticamente están hasta abajo. Luego los que ya sí deciden certificarse, bueno, pues están en pañalitos, como lo habíamos dicho. Pero como vemos ya prácticamente la pirámide se va haciendo más chiquita conforme vamos teniendo mejores prácticas en cadena de suministro. Es decir, las empresas que vayan acercándose más hacia este rubro de mejores prácticas, obviamente van a ser menores, pero los resultados van a ser mayores, es decir, vamos a tener mayores beneficios. Y qué mejor que estar de buenas con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque, pues, como bien sabemos, es de los países más poderosos del mundo. Entonces, pues, es mejor prácticamente tenerlos de nuestro lado, tenerlos de nuestro prácticamente, que seamos de su absoluta confianza y que nos den beneficios simplemente por aplicar estas mejores prácticas. Entonces, ya no hay que ver el tema de los programas como un tema que sea de que, ay, es forzoso hacerlo o es engorroso tener CITIPAT, sino hay que verlo por otro lado, es cultura de seguridad a final de cuentas. Y como vemos, es algo que estamos apuntando prácticamente a futuro. Entonces, ahora yo les digo a ustedes, si les pudiéramos avisar en 2018, 2019 que iba a haber una pandemia y que íbamos a estar encerrados prácticamente 2 años, ¿cuánto pagarían por esa información en 2018, 2019? Seguramente hay gente que pagaría millones de dólares.
Hoy prácticamente se las estamos dando gratis. ¿Hacia dónde está apuntando CityPad y OEA para estos siguientes años? Entonces, aprovechenlo porque es algo que va a suceder en el corto y mediano plazo. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre CityPad y CityPad Trade Compliance? Prácticamente CityPad sabemos que es un programa que se va a enfocar en la seguridad en cadena de suministro. Eso creo que es todo lo que todos sabemos. Pero ¿hacia dónde va a ir enfocado Trade Compliance? Prácticamente va a ir enfocado a un tema de cumplimiento normativo a nivel aduanero, porque vale la pena comentarlo, CityPad ya se va a empezar a meter en temas aduaneros para este Trade Compliance. Como bien sabemos, todavía es una prueba piloto, todavía no está 100% arrancado, pero ya están volteando a ver las prácticas de operador económico autorizado. Ya están volteando a ver qué está haciendo operador económico autorizado para vigilar las aduanas, para vigilar todo nuestro control aduanero de mercancías y cómo damos cumplimiento a toda nuestra normatividad mexicana. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Trade Compliance? Prácticamente nosotros nos vamos a tener que monitorear y dar cumplimiento a todo lo que nosotros estemos certificando, es decir, CityPad, el tema aduanero y demás. Entonces, por eso hay que tratar de que si tenemos una subdivisión en Estados Unidos que pueda ser aplicable a Trade Compliance, métanse. Si ya son CityPad y pueden aplicar a Trade Compliance, porque Trade Compliance solamente aplica de momento para importadores hacia Estados Unidos, es decir, si tienen una subdivisión en Estados Unidos, ellos se pueden certificar o pueden pertenecer al Trade Compliance. Entonces, si ya tienen habilitado en su portal de CityPad Trade Compliance, traten de meterse porque va a valer mucho la pena, en verdad. Es como de esas pruebas gratis, por así decirlo, que valen mucho la pena. Entonces, métanse, la verdad, métanse. A futuro va a valer mucho la pena. Ya leímos ese handbook, María y yo, ya leímos toda esta información. Entonces, en verdad, a nuestros clientes les estamos diciendo, si hay alguien en Estados Unidos que puede entrar aquí, métanse, de verdad, métanse. Entonces, diferencia entre CityPad y Trade Compliance. CityPad va enfocado exclusivamente en seguridad en cadena de suministro. Trade Compliance va a buscar el cumplimiento integral de no solamente tu cadena, sino a nivel corporativo, todo lo que es desde tus socios comerciales, trabajo forzoso, cumplimiento a las leyes aduaneras en Estados Unidos y demás, hacia allá va a ir Trade Compliance. Y como bien vimos en la diapositiva pasada, en un futuro muy corto, prácticamente esto se va a extender para afuera de Estados Unidos. Entonces, por eso hay que estar pendientes y hay que estar preparados para cuando esto salga, porque va a ser un requerimiento no solamente de nuestros clientes, sino del gobierno directamente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Exacto, las pruebas gratis del Costco, ¿no? Es el Trade Compliance. Entonces, y bueno, nada más como para robustecer y para fortalecer todo lo que Daniel ya nos ha compartido, efectivamente, 21 años después del desarrollo y creación y publicación de CityPad, pues ya CBP lanza esta evolución de su propio programa, el CityPad Trade Compliance, que como ya Daniel nos lo ha presentado, pues es el futuro, es la evolución de los programas de seguridad en cadena de suministro. Y también, digo, me estoy adelantando, en breve hablaremos a detalles sobre eso, pero es la evolución de todas las cadenas de suministro. Aquí en México también se acaba de publicar las empresas confiables de comercio exterior, que es algo muy similar a lo que ofrece CityPad Trade Compliance. Entonces, pues vamos siguiendo estas mejores prácticas enfocadas en la mejora continua de su sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro. Seguimos hablando más adelante y nada más hasta este momento que queremos recordarles que si va surgiendo alguna duda en este punto, por favor déjenoslo en la cajita de las dudas y vamos leyéndolas para que a lo mejor no vayamos perdiendo el hilo de lo que se va comentando, porque estas actualizaciones la verdad es que son de muy alto impacto. Exacto, justamente. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Por todo lo que ya nos comentó María y porque prácticamente lo que vemos en pantalla son todos los socios comerciales y países con los que Estados Unidos tiene acuerdos de reconocimiento mutuo. Entonces, como vemos, prácticamente son muchos países. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Que la mayoría son potencias en algún rubro comercial prácticamente en la industria en todo el mundo. Entonces,
pues sí, es simplemente tener de aliados a los mejores. Entonces, si nosotros estamos, vamos a llamarlo, de la mano y de buenas con el gobierno de Estados Unidos, con nuestra certificación CityPath, CBP, y adicional, ellos tienen acuerdos de reconocimiento con todo el mundo y nosotros tenemos también otros programas como Operador Económico Autorizado, BASC, PIP, etcétera, pues prácticamente es una puerta al comercio exterior. Entonces, tratar de tener esa puerta abierta en todo momento, no cerrarla simplemente porque dices, ay, es que CityPath pide un chorro de procedimientos, son un chorro de criterios. Mira, hay que apuntar a futuro, es lo que yo siempre les digo, traten de ver hacia el futuro, no traten de quedarse solamente con lo que nos están pidiendo, con lo que es lo mínimo indispensable. Prácticamente lo que tienen que hacer ustedes es ver más allá, ver que sus empresas van a crecer. Cada día va a haber más gente, cada día va a haber más necesidades de carros, de un chorro de cosas, de comida, de todo. Entonces, todo va a crecer en algún momento dado. Entonces, como les dije también hace unos momentos, imagínense si ustedes tuvieran una fábrica de cubrebocas hace un año, pues se hubieran hecho millonarios. Entonces, imagínense si ustedes se preparan para cuando todo esto crezca, para cuando ya sea un requerimiento ser CityPath, para cuando tenga más beneficios de los que ya tiene, pues prácticamente ustedes van a ser ese socio comercial estratégico que todos van a querer tener. Entonces, así como todos se pueden llegar a pelear por una empresa certificada CityPath, en algún momento dado, ustedes van a ser esa empresa y créanme que queremos que sean ustedes. Entonces, por eso nosotros también estamos extendiendo nuestro apoyo a todos ustedes por si necesitan cualquier solución en temas de OEA, CityPath, cadena de suministro, comercio exterior, pues con confianza acérquense con los expertos. Nosotros podemos ayudarles a tener prácticamente cualquier solución a cualquier problema que tengan en este aspecto, porque como sabemos son temas muy importantes y son temas que vale la pena ponerles mucha atención. Entonces, prácticamente por eso es muy importante y al menos de mi parte ya sería todo, María. De antemano, muchísimas gracias por la invitación y también extenderles también mi total apoyo. Ahí van a tener nuestros datos de contacto. Entonces, pues muchísimas gracias y aquí estamos presentes en el webinar. Perfecto. Dani, muchas gracias por tu apoyo, por compartirnos estos conocimientos tan importantes respecto a las actualizaciones que se vienen de CityPath, la mejora continua y lo que, como bien dices, hay que hacer esa conciencia de apuntar hacia el futuro. Muchas gracias, Dani. Pues Dani se tiene que retirar porque está de comisión, justamente está a punto de arrancar una auditoría con otros clientes, así que lo despedimos y esperamos volverte a ver en estas sesiones de webinar, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Saludos a todos y estamos en contacto. Bye. Y bueno, mientras tanto, nosotros nos quedamos para justamente continuar hablando respecto a estas mejoras continuas, de qué es lo que nos está pidiendo hoy, no solamente el programa CityPath, sino toda la tendencia de sistemas de gestión, ¿no? Si hoy nos acompañan personas del sistema de gestión de calidad, también se podrán dar cuenta de la importancia y de la necesidad que representa una gestión de riesgos adecuada, ¿no? Desarrollar análisis de riesgos y bueno, como ustedes saben, entonces, pues los análisis de riesgo ayudan a todos estos tomadores de decisiones a conocer justamente cuál va a ser la mejor decisión para entender justo la gestión de riesgo y cómo puede afectar esta toma de decisiones a la implementación o a la continuidad de nuestros objetivos y de tal forma que podamos tener también la capacidad de medir la eficiencia de los controles que a la fecha ya están implementados. Por eso vamos a hablar en esta última parte de la gestión de riesgos para ver de qué manera nos va a permitir una adecuada gestión de riesgos, pues tener esta punta de la lanza hacia el futuro, hacia la mejora continua de nuestros programas OEA CityPath. Y bueno, quienes ya nos han acompañado en algunas otras sesiones o en estos webinars o en las charlas que hemos tenido con otros despachos, me han escuchado mucho hablar de la gestión de la cadena de suministro, más allá de solamente hablar o mencionar un programa OEA o CityPath. ¿Por qué me gusta hablar en gestión de la cadena de la seguridad en la cadena de suministro?
porque aquí no nos vamos a limitar a un solo programa, a una sola técnica o a una sola práctica. Es muy similar a un sistema de gestión de calidad donde vas trayendo todas las mejores prácticas, todas las técnicas que tú conoces, implementado a todo el objetivo de calidad, ¿no? De este lado funciona exactamente igual. Si nosotros, hace poquito tuve entrevista con me entrevisté con un cliente que tiene programa OEA, CityPad, tiene PIP, tiene BAS y está ahorita implementando la ISO 28000. Entonces, no nos quedemos solamente en un programa por cumplir, ¿no? Hay que formar y vivir parte del día a día de estos programas de seguridad en cadena de suministro para realmente volver a nuestra empresa obtener una cultura de seguridad en cadena de suministro. No lo hagamos solamente por trabajar. Porque al final, si implementamos un proceso, un análisis, un formato, un documento, cual sea, al final realmente se vuelve un trabajo y no estamos gestionando. Hablemos entonces de cuál es esta importancia del análisis de riesgo. Y voy a traer la técnica que nos dice CityPad, que es el 5 pasos o el 5-step risk assessment. Como su nombre lo indica, es una metodología que nos presenta 5 pasos. Esta metodología fue lanzada en 2014, que a la fecha no ha tenido ninguna actualización, la propia metodología, pero sin embargo vamos a hacer vamos a empezar a hacer una semejanza, o vamos a relacionar, perdón, en paralelo a las técnicas que sí nos ha estado planteando el programa OEA, que ellos ya lanzaron una implementación, una actualización en 2018. Entonces, vamos a hablar de estos 5 pasos y a la par vamos a ir relacionando con el programa OEA, ¿no? El paso número 1 que nos dice estos 5 pasos de CityPad es que debemos sí o sí tener o documentar el flujo de carga, el mapeo de flujo de carga como nosotros lo conocemos perfectamente, donde tenemos que identificar a todos nuestros socios comerciales que intervienen en la cadena de suministro. Desde origen de la mercancía, aduana de donde sale en origen, el transportista internacional, posteriormente la aduana de llegada, la aduana de arribo, el transportista que lo va a sacar de la aduana, el agente aduanal, la ruta logística, un tiempo estimado de arribo a las instalaciones, qué documentos lo acompañan, y bueno, si existe un CEDIS o un almacén, también lo vamos a documentar en este flujo de carga, ¿no? Eso es lo que nos pide de entrada el 5 pasos CityPad, y que lo vamos a relacionar con el 5.1, el subestándar 5.1 mapeo de procesos, donde nos pide exactamente lo mismo. ¿Por qué nos va a dar, o por qué tenemos que hacer primero, por qué tenemos que documentar primero este mapeo de flujo de carga? Pues es muy sencillo, porque justamente el segundo paso nos dice que tenemos que realizar una evaluación de las amenazas, es decir, nuestro contexto externo, y dónde y cómo vamos a voltear a ver qué es lo que realmente tenemos que analizar, cuáles son esas amenazas que tenemos que voltear a ver. Pues son justamente, si nosotros nos vamos al paso 1 del mapeo de flujo de carga, eso es lo que nos va a dar como resultado el contexto o la evaluación de las amenazas que tenemos que hacer a través de ese mapeo de flujo de carga. Eso es lo que nos va a dar la trazabilidad para voltear a hacer esa investigación necesaria y que tal cual podamos establecer ese contexto externo. Evidentemente, como ustedes lo saben, el principal objetivo de CityPad y de casi todos los programas de seguridad en cadena de suministro, pues es identificar o minimizar el riesgo de un posible acto terrorista, tráfico de armas, tráfico de personas, trata de blancas, tráfico de dinero, contrabando, tráfico o más bien lavado de dinero, crimen organizado, etcétera. Y justamente es lo que también, si volteamos a ver el programa OEA, es lo que nos pide en el subestándar 1.1 análisis de riesgo, y en estas actualizaciones que les comento que viene o que ha trabajado OEA y que fueron publicadas en el perfil de la empresa en 2018. En 2018 OEA nos dice, oye,
espera, también tú tienes que establecer un contexto. Y eso es lo que también previamente ya CITIPAC nos había dicho, ¿no? Tienes que hacer un análisis de las amenazas que te rodean al exterior de tus instalaciones. Y lo que nos dice OEA también es, ok, hagamos este contexto y métele temas culturales, políticos, legales, económicos, geográficos, sociales, todo lo que pase al exterior, tenemos que empezar a documentarlo. Justamente hace un momento Daniel nos hablaba de qué pasa. Imagínense una empresa chiquita de cubrebocas antes del COVID. Y de verdad, o sea, casualmente conozco un caso de una empresa que era muy chiquitita de cubrebocas antes de COVID, que está en Hidalgo, y conforme fue pasando la pandemia, fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y ahora tiene 3 sucursales, 3 fábricas. Entonces, eso es lo que espera, que todo este contexto de análisis de riesgo, amenazas, debilidades, oportunidades, esté documentado tal cual en tu proceso, en tu identificación de riesgos. Nuestro paso número 3 nos dice, realiza una evaluación de las vulnerabilidades de los criterios mínimos de seguridad. Es decir, evalúa todas las actividades que están integradas en tu perfil de la empresa, tus criterios CITIPAC, tus criterios OEA. Y puedes o necesariamente tienes que identificar las debilidades en tus procedimientos. Aquí, en este paso número 3, ya es donde empiezas a trabajar toda tu análisis de riesgo. En este paso, ya. Pero, ¿cómo vamos a empezar a ponderar nuestro análisis de riesgo? ¿Cómo vamos a empezar a calificar qué tan alta es mi riesgo, qué tan alta es mi vulnerabilidad, qué tan de alto impacto es mi debilidad? Pues justamente con el paso número 2, donde hablamos de todo el contexto externo. A raíz del paso número 2, nosotros vamos a poder ponderar en el paso número 3. Eso es lo que para OEA nos dice que identifiquemos los riesgos en nuestra cadena de suministro y en las instalaciones, porque se acordarán que muchos criterios está enfocado en procesos y en infraestructura también. También OEA nos dice que en esta evaluación de riesgo se tienen que tomar las decisiones para determinar los riesgos y su propio tratamiento, y de tal forma que podamos asignar prioridades a los riesgos o al tratamiento de los riesgos que nos vayan, que podamos ir detectando de ese análisis de riesgo. Entonces, paso 1, mapeo el flujo de carga. Paso 2, documenta o analiza tus amenazas externas. Paso 3, pondera. Y ahora, ¿cómo vamos a ponderar? Específicamente es en este punto donde ya hablamos de todas las técnicas que, como les decía, vamos a empezar a echar mano de otras técnicas implementadas para otros procesos. Ahora, OEA nos está pidiendo que hagamos nuestro análisis de riesgo basándonos en 3 técnicas que ellos nos sugieren, que es la ISO 31000, la ISO 31010 y la ISO 28000. Si hacemos un conjunto de estas ISOs, vamos a tener un análisis de riesgo bastante robusto. Y bueno, en el paso 4, CITIPAC nos dice que tenemos que documentar planes de acción para abordar las vulnerabilidades. Esto incluye mecanismos para registrar debilidades identificadas, quién es el responsable de abordar dichas planes de acción y, muy importante, documentar sus fechas de vencimiento. Bien dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar, y lo mismo aplica para este tema, ¿no? Esta particularidad. Si nosotros no asignamos fechas de vencimiento a esos planes de acción, pues realmente nunca vamos a poder darle un fin a los planes de acción. Por eso es muy importante documentar fechas de vencimiento en nuestros planes de acción y documentar quiénes o quién va a ser los responsables del seguimiento a estos planes de acción. Por último, pero no menos importante, también
así como tenemos un informe de auditoría, así como reportamos las auditorías a todo el sistema de gestión, a la alta gerencia, el análisis de riesgo pasa exactamente lo mismo. Tenemos que dar a conocer los resultados de este análisis de riesgo, en este caso al comité CITIPAT, al comité OEA, al sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro, pero también a toda la alta gerencia y a los tomadores de decisión. Porque si no les damos a conocer estos resultados, entonces prácticamente de nada nos van a servir, ¿no? Y en este punto, si volteamos a ver a OEA, también nos dice que en nuestro análisis de riesgo, en el subestándar 1.1, debemos documentar cuál va a ser el tratamiento de los riesgos y el seguimiento y revisión de los riesgos a través del monitoreo, análisis, verificación, reuniones, seguimiento por correo, seguimiento presencial, cualquier técnica que ustedes puedan documentar para darle ese seguimiento va a ser de gran utilidad para ustedes. Y bueno, ya en este paso, siguiendo de los 5 pasos de CITIPAT, el único o el que nos falta es justamente, y en resumen, documentar nuestro procedimiento. Y ojo, este análisis de riesgo, tanto en CITIPAT como en OEA, tenemos que actualizarlo por lo menos una vez al año. Y aquí de verdad pongan mucha atención ustedes como líderes del sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro, como líderes OEA, como líderes CITIPAT. El análisis de riesgo que no se actualiza mínimo una vez al año, entonces no sirve. Porque todos los riesgos, todas las amenazas que están al exterior de nuestras instalaciones están cambiando continuamente y todas las oportunidades también están cambiando continuamente, ¿no? Ya Daniel nos comentaba hace un rato, hablaba de cómo están cambiando literalmente de la noche a la mañana muchos temas o muchas amenazas cibernéticas, ¿no? Entonces esas amenazas cibernéticas de entrada es algo que nos va a necesitar o nos va a detonar una necesidad de actualizar nuestro análisis de riesgo. Ahora, si volteamos a ver el subestándar 1.1 de OEA, que como les comentaba, en 2018 tuvo una actualización donde nos empieza a pedir muchos más requisitos, mucho más robustos de lo que era antes del 2018, y nos empieza estas técnicas se van empezando a implementar de manera más puntual, ¿no? Que es, como les comentaba, la ISO 31000, que es la gestión de riesgos, la ISO 31010, que son técnicas para la apreciación de riesgo. Estas dos ISOs se pueden implementar en cualquier sistema que ustedes quieran tener un análisis de riesgo, ¿no? En un sistema de gestión de compliance, de calidad, una IATF, ambiental, de seguridad patrimonial, en cualquier sistema de gestión, ustedes pueden implementar este sistema o estas ISOs, estas directrices para la gestión de riesgo. Y también nos pide o nos sugiere utilizar la ISO 28000, que puntualmente es para la seguridad en cadena de suministro. Si ustedes hacen un análisis de riesgo que cumpla con todos estos requisitos y que además esté realmente documentado, que se analice o se actualice por lo menos una vez al año, entonces estarían en un nivel óptimo de cumplimiento. Ojo, no en una mejor práctica, pero sí en un nivel óptimo de cumplimiento. ¿Cómo vamos a llegar a una mejor práctica para nuestro análisis de riesgo? Pues justamente cumpliendo ahora estos 4 escenarios o estas 4 variables. Lo primero es que tenemos que identificar que para ambos programas y para el objeto de este webinar, CITIPAT nos pide sí o sí tener un análisis de riesgo. A través de los 5 pasos de CITIPAT hay un criterio específico y particular para el análisis de riesgo. Como escenario o variable número 2, nos pide tener un proceso documentado de el ABC de cómo se debe gestionar o desarrollar un análisis de riesgo. Variable número 3, no solo lo dejemos en un proceso documentado, tenemos que cumplir con las evidencias documentadas, es decir,
Si nosotros somos una empresa CityPath certificada desde el 2001, que fue el nacimiento del programa, tenemos 21 años documentando 21 análisis de riesgos diferentes, ¿no? Si hoy CBP llega a nuestras instalaciones y nos pide que, supongamos que nos toca un especialista muy al pie de la letra, nos pediría entonces tener 21 años de respaldo de nuestro análisis de riesgo, 21 evidencias diferentes donde vamos a demostrar que efectivamente tenemos el compromiso y estamos cumpliendo con nuestra obligación de actualizar nuestro análisis de riesgo. Entonces, es muy importante. Evidencia documentada, ustedes como líderes del sistema de gestión OEA CityPath de calidad, saben que si no te muestra evidencia de esa actividad, pues prácticamente no estás cumpliendo, ¿no? Entonces, es muy importante de verdad evidenciar que estamos cumpliendo con esa obligación. Y bueno, en la variable número 4, pues asegurarnos también de generar una actualización de este análisis de riesgo. Si nosotros llegamos a esas 4 variables o pasamos esos 4 escenarios, estaríamos hablando de una mejora continua de este criterio en particular. Ahora, ¿cómo es una adecuada gestión de riesgo? Ya lo hemos estado compartiendo. Lo primero, vamos a identificar nuestras amenazas a contexto externo, a contexto interno, amenazas de infraestructura, de procesos, cualquier tipo de amenaza, ¿no? Después vamos a evaluar todas esas amenazas con las directrices de las ISOs que nos sugiere el programa OEA. Eso sí se lo dejaría como una recomendación, utilicemos las directrices del sistema o del programa OEA, porque CityPath es muy ambiguo en esos 5 pasos que nos pide. Sí nos pide que evaluemos, que identifiquemos, que evaluemos, que analicemos y que evaluemos, pero no nos sugiere unas técnicas adecuadas para eso. Sin embargo, ustedes como líderes OEA CityPath ya saben que existen estas técnicas, ¿no? Que existe la ISO 31000, la ISO 31010. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de una mejora continua. Cuando no vayamos más allá, como bien lo decía Daniel, CityPath nos da 5 pasos para el desarrollo de nuestro análisis de riesgo, y si le sumamos las directrices de estas ISOs, entonces estamos encaminando nuestro proceso a una mejora continua. Vamos a documentar nuestros planes de acción, como ya lo comentamos. Etapa 4, vamos a seguir el seguimiento, a las fechas compromiso. Esto es muy importante. Repito, de nada nos va a servir tener perfectamente documentado con fecha, día, fecha y hora de cuándo es nuestra fecha de compromiso, si no demostramos que hay un cumplimiento a ese seguimiento. Acuérdense que todo lo que haga tiene que ir documentado. Si ustedes, y aquí es donde empieza la gestión de riesgo y cómo prepararnos en un análisis de riesgo para poder recibir una auditoría de manera eficiente. Si ustedes van documentando todo y cada uno de las actividades que hacen en estas 6 etapas, vamos a estar del otro lado. Si vamos a identificar 100 actividades, entonces, o 100 riesgos, tenemos que identificar 100 seguimientos continuos a nuestras fechas compromisos. Vamos a documentar a lo mejor 100 correos electrónicos o 100 reuniones o 100 reuniones en línea o 100 reuniones en físico. Lo que sea, vamos a tener que documentarlo. Desde la identificación, evaluación, planes de acción, hasta el seguimiento a nuestras fechas compromiso. Como les decía, es muy importante comunicar esos riesgos, comunicar los resultados y toda la gestión a nuestra alta gerencia y a los involucrados del programa OEA o CityPath. Y finalmente, vamos a tener que actualizar nuestro análisis de riesgo. Y aquí, mucho ojo. Si bien es cierto que ambos programas nos dicen por lo menos una vez al año, vayamos más allá de ese requisito, busquemos la mejor práctica, y si ustedes a nivel proceso, a nivel infraestructura detectan un cambio, entonces ahí vamos a detonar una actualización de nuestro análisis de riesgo.
No está limitado la actualización del análisis de riesgo a una vez al año. Ustedes lo pueden actualizar cuantas veces crean prudente actualizarlo y sobre todo necesario. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener una adecuada gestión de riesgo? Esto es algo digo, sin lugar a duda va a tener muchísimos beneficios que tengamos una gestión de riesgos, pero aquí también como tip, esta identificación de la gestión de riesgo inclusive se puede convertir en un KPI del sistema de gestión de la seguridad en cadena de suministro. Al día de hoy hay, afortunadamente, y de verdad me da muchísimo gusto que tengamos ya, empiece a tomar fuerza en la industria esta nueva posición que sea un coordinador OEA o coordinador CITIPAD única y exclusivamente para OEA, CITIPAD o para el sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro, porque, como ustedes se habrán dado cuenta, no es un trabajo que nos va a tomar una semana al año o una vez al año. No, es una implementación continua, constante, permanente y un monitoreo que es necesario, ¿no? Entonces, esta gestión de riesgo o este análisis de riesgo inclusive se puede convertir en un indicador para medir justamente esa posición, ¿no? De 100 actividades o 100 riesgos que vamos a ir identificando, bueno, pues entonces ya de entrada ahí se empieza a medir el nivel de cumplimiento que esa posición o que ese líder o que ese POC, como bien lo comentaba Daniel en un inicio, pues vaya dando esa mejora, ¿no? A nuestro sistema OEA, nuestro sistema CITIPAD o nuestro sistema de seguridad en cadena de suministro. Y aquí también mucho ojo, porque haciendo un análisis de riesgo con todas las técnicas y directrices, un análisis de riesgo bien implementado, va a ser de gran utilidad para asignar eficientemente nuestros recursos. Ay, discúlpenme, me voy a quedar sin batería. Denme un minuto. Listo, ya regresé. Gracias. Repito, entonces, una adecuada gestión de riesgos nos va a permitir identificar y hacer eficientes sobre todo los recursos. Y recursos de cualquier tipo, recurso humano, recurso financiero, recurso de tiempo. En esta debido análisis de riesgo con técnicas establecidas y puntuales, vamos a poder identificar y sobre todo justificar por qué no necesitamos 100 cámaras, por qué no necesitamos una barda perimetral de 50 metros de alto, por qué no necesitamos 10 guardias de seguridad. Entonces, un análisis de riesgo bien gestionado nos va a permitir optimizar y hacer más eficientes los recursos que ustedes necesiten, ¿no? Hacer eficientes. Y sobre todo, justificar a razón de vayamos teniendo una auditoría por parte del SAT o CBP, nos va a permitir justificar por qué sí unas cosas y por qué no otras variables u otros escenarios, ¿no? Esto también nos va a permitir tomar decisiones más seguras, más confiadas, sin titubear, porque tenemos un análisis de riesgo que nos va a respaldar. Una mejor comunicación del valor de la compañía. Aquí es algo que sin lugar a duda, sin tener duda más bien, un análisis de riesgo bien implementado nos va a permitir migrar o dar este paso a la mejora continua, definitivamente, pero también a la cultura o a vivir la cultura de todo el sistema de gestión que se está implementando.
¿no? Y la verdad es que va muy pegado a muchos otros procesos, desde capacitación, concientización, temas de taller digo, inspecciones, cualquier tema o cualquier criterio va 100% ligado a este análisis de riesgo. Y aquí, ojo, de verdad les pasamos este super tip, como dice Dani, pues casi que al costo, porque un análisis de riesgo en el último año y medio que hemos estado acompañando auditorías por parte de la autoridad, el análisis de riesgo sale a relucir en el 75% de la auditoría, donde no va a salir a relucir únicamente durante el recorrido a las instalaciones, y eso porque no vamos a tener la computadora a la mano. Pero el análisis de riesgo prácticamente ya nos está acompañando en todas las sesiones que vamos a tener con la autoridad para evaluar recursos humanos, compras, TI, logística, comercio exterior, temas ya de seguridad corporativa como propiamente el análisis de riesgo, auditorías. Así que si ustedes tienen la idea de que el análisis de riesgo va a salir únicamente cuando les toque que les auditen el estándar 1, quítense esa idea, porque el análisis de riesgo va a salir a relucir durante toda la auditoría. Por eso es que queremos hacer esta conciencia con ustedes de que un análisis de riesgo debe de estar bien fundamentado, bien documentado, y va a ser una herramienta que les va a ayudar a minimizar algún impacto de que les dejen alguna observación, algún hallazgo durante su ejercicio de auditoría por parte de la autoridad, siempre y cuando este análisis de riesgo esté bien documentado y bien ejecutado. Y bueno, por último, pero no menos importante de esta charla, ¿cuáles son los riesgos que pueden afectar a tu cadena de suministro? Híjoles, la verdad es que los riesgos, yo les diría que son infinitos. Tenemos simplemente todas las amenazas aquí en México para mala suerte o en temas ya de seguridad pública, como bien lo menciona Citipath. El crimen organizado se ha vuelto una amenaza constante en la cadena de suministro de todas las compañías, ¿no? No solo las transnacionales, sino para las compañías nacionales que operan sin importaciones o sin realizar exportaciones. Entonces, del crimen organizado, se nos van a desplegar muchísimas amenazas, o sea, muchísimos riesgos que pueden estar involucrados en nuestra cadena de suministro. No puedo darles una lista fija, una lista específica y única de cuáles son los riesgos que van a afectar tu cadena de suministro. Prácticamente los riesgos se van a determinar y detectar a través de su propio desarrollo de análisis. Y aquí también, ojo, si eres una empresa que tiene una única razón social, pero que a su amparo tiene 10, 2, 5 domicilios adicionales en diferentes partes de la República, definitivamente todas y cada uno de esos sites o de esos domicilios dados de alta tendrán que hacer su propio análisis de riesgo, porque dependen de muchas variables. No va a ser lo mismo o no va a representar el mismo riesgo que tiene una empresa que está posicionada en un parque industrial certificado como socio comercial certificado, que además está, no sé, en Mérida, que Mérida es una de las zonas más seguras de México. Entonces, si solamente ponemos esas dos variables y tienes una empresa que está en el norte del país, que no está inclusive en un parque industrial, que está literalmente en una colonia industrial, pues tu riesgo se va a disparar muchísimo, ¿no? Entonces, tus riesgos que van a afectar a tu cadena de suministro dependen mucho, repito, de tu contexto, de tus procesos internos, pero también de todo el tema internacional. Entonces, para poder identificarlos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer estos 5 pasos que Citipath nos sugiere y utilizar técnicas de evaluación y apreciación de los riesgos de acuerdo a las sugerencias que OEA también nos pone sobre la mesa, ¿no? Que es la ISO 31000, la 31010 y la ISO 28000. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, quisieran hacer énfasis en algún tema en específico de las técnicas de análisis de riesgo.
sino para ir cerrando también. Ok, bueno, de cualquier forma, si va surgiendo cualquier duda, les vamos a dejar nuestros comentarios, nuestros correos electrónicos. Y bueno, ya para ir cerrando también, tenemos el gusto de presentarles esta invitación con base a todo lo que hemos estado documentando, con toda la vivencia que hemos estado, pues ya nos ha dado más bien todo el expertise de estos años de implementación OEA CityPath. TINTAC se complace en invitarles y presentarles de primera mano nuestro diplomado como formación integral para la gestión de los programas OEA CityPath, el cual estamos a punto de arrancar el viernes 28 de octubre en un horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y bueno, ya tenemos un temario perfectamente establecido, tenemos muy buen contenido. Y al final, si quieren, si quieren saber más de nuestro tema, les dejamos aquí nuestro registro, nuestro link para registro de informes. Y como parte de ustedes como asistentes ya también tienen de entrada un código de descuento, el cual tienen que utilizar, que es el web 09, y vamos haciendo este registro, ¿no? Una vez que ustedes hagan su registro, los vamos a contactar para notificarles de cuál es el código de descuento, perdón, cuál es el descuento que les hemos asignado por asistir y acompañarnos el día de hoy a este webinar. No sé, Jessy, si quieres comentar algo más, si ya vamos cerrando este webinar. Pero bueno, de antemano queremos agradecerles a nombre de nuestro director, Marco Antonio Reyes, también la invitación a Weldex que nos hizo para estar el día de hoy compartiendo toda esta información de primera mano, todos estos cambios que publicó CBP en el pasado congreso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Weldex, por invitarnos, muchas gracias, Jessy, por invitarnos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta hora y media el día de hoy, y bueno, pues con todo gusto dejamos nuestros correos electrónicos, nuestros números telefónicos, en caso de que tengan alguna duda, que quieran discutir algún tema en particular, que tengan alguna duda técnica de su análisis de riesgo, temas de las visitas de CityPath, con muchísimo gusto, estamos completamente a sus órdenes. Y bueno, sería un placer para nosotros escuchar sus puntos de vista también, escuchar sus escenarios y ver de qué manera podemos ponernos a su disposición. Ningún comentario, Mari, muchas gracias. Vamos a dar por finalizado el webinar. Cualquier duda podemos atenderlos en los contactos que está dejando Mari en pantalla. Gracias. Gracias, Jessy. Que tengan buen día a todos. Hasta luego.